Emprender no siempre nace de una formación académica o de un plan perfectamente diseñado. Muchas veces nace de una idea, una pasión y de una decisión de intentarlo, incluso cuando el camino no es claro. Esta frase conecta con la historia de Álvaro Zúñiga, piloto comercial, triatleta y emprendedor, quien decidió construir un negocio en un campo completamente distinto a su formación. Álvaro, bienvenido, es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Dari. Gracias a tu equipo también por tomarme en cuenta y compartirles un poco mi experiencia y quién soy. Justamente relacionado a eso, cuéntanos un poco dónde naciste y qué de tu historia personal crees que influye hasta ahora en ti. A ver, Álvaro es un quiteño que un día salió a estudiar fuera. Mi profesión es piloto comercial. Estudié en Europa, en Sevilla. eh, Hice mi curso de piloto comercial ahí. Luego continué mi formación haciendo un máster en gestión aeronáutica. Pasaron más o menos 4 o 5 años en todo esto y no conseguía trabajo en Europa. Era un poco complicado, latino. Hacer las horas de vuelo en Europa era súper caro. Tenía para estudiar, pero no tenía para vivir, entonces mis primeros trabajos en Europa eran en restaurantes, o lavando platos, o por ahí me buscaba picando cebollas, cosas así. Entonces, aunque mi formación académica es de piloto, mi experiencia es siempre metido en los restaurantes, ¿no? ¿Y crees que eso marcó justamente el camino que hizo que nazca, A tu la empresa? final sí, o sea, marcó ese mi futuro haber estado en los restaurantes, ¿no? Termino ya mis estudios, veo que no consigo trabajo en Europa y decido volver a Ecuador a buscar trabajo como piloto. Un buen día mi hermano me dice: "Oye, montemos un restaurante", y efectivamente tuve la suerte de principiante y nos fue muy bien. Y este negocio me atrapó. Ahora vivo de esto. eh, Mi negocio se llama El Mío Modo y llevo 13 años ya en el mercado, con sus altos y bajos, como cualquier otro negocio, pero feliz, feliz de estar ahí. Bueno, es una historia bastante diversa porque obviamente pues saltas de una profesión completamente diferente a tener un emprendimiento bastante bueno. En ese camino justamente, ¿hubo alguna experiencia o aprendizaje o incluso algún error que cambió tu forma de entender lo que significa realmente emprender? Sí, yo creo que cometimos muchísimos errores. Creo que uno de los mayores errores que cometimos fue no tener una estructura sólida. Como te digo, al principio, el primer año fue un boom. Habíamos desarrollado el concepto, un concepto que lo habíamos visto en un día en vacaciones, que estuvimos por Europa con mi esposa. Dijimos: "Oye, yo creo que esto funcionaría en Ecuador". Desarrollamos más o menos por 6 o 7 meses el concepto, decidimos ya fraguarlo y nos fue súper bien. También que en un año tuvimos 2 locales, una fábrica, pero claro, yo no estuve preparado para el éxito. Éxito repentino, no tuve una estructura y claro, al principio fue como la espuma, ¿va? Subió el negocio y facturaba súper bien, pero claro, había cosas que no estaban hechas bien. Para ponerte un ejemplo, los recetarios. Un día tú ibas y pedías, por ejemplo, una pasta al pesto y al día siguiente no sabía igual. Porque no estaba estandarizado. No teníamos ningún proceso, no estaban estandarizados, pero sin embargo ya tenía una fábrica y tenía 2 locales más. Teníamos 24 personas trabajando con nosotros entre los administrativos y los operarios. Para una persona con veintipocos años era una responsabilidad enorme. Ahora, perdón que te corté. Y emprender entonces, al final, no solamente es tener una idea, o sea, ideas podemos tener muchos, sino que emprender es ir aprendiendo sobre la marcha. En ese proceso que justamente tú lo estabas comentando,
¿Qué es lo que más aprendiste sobre la marcha en ese transcurso de ir entendiendo lo que te estaba pasando? Aprendí varias cosas, pero creo que una de las que más me ha servido es relacionarme con gente que sepa más que yo. Y creo que es uno de los pilares fundamentales de que ahora al mío modo y la empresa como tal sobreviva a tantas cosas que ha pasado, ¿no? Escuchar consejos de gente que sabe más, porque al principio uno tiene ese ego de emprendedor, ¿no? Dice, no, yo puedo con todo, pero no, no puedes con todo. Hay que tener mucha actitud y sobre todo también resiliencia, ¿no? Porque claro, tienes un concepto y quieres estar como súper alineado a ese concepto, pero a veces te das cuenta que el mercado no es, o sea, tus ideas tal vez no pueden fraguar como las pensaste. Entonces, claro, hay que reinventarse. Muchas veces me tocó reinventarme. Claro, y al inicio también sucede, porque a todos creo que nos ha pasado, es que como cualquier emprendimiento nace desde que tú eres el que hace las 1000 tareas. Hasta Después, ahora. soltar las 1000 tareas es a veces la parte difícil y entregarle esa tarea a que alguien más lo haga. Yo siempre al principio me presento como gerente general de Al Mío Modo, pero honestamente soy el que apaga los fuegos dentro del negocio. Soy desde el que barre, cuando me necesitan en la cocina, estoy en cocina, cuando estoy en producción también. Hago de todo un poco, ¿no? Es que es parte de sostener justamente el emprendimiento. Creo que la sostenibilidad del negocio es conocer el negocio bien a profundidad. Claro, y más en un tema, bueno, un tema alimenticio que obviamente pues tiene que mantener justamente ahora lo que tú mencionas, ese estándar, esa receta, ese gusto, esa atención que justamente hizo que a ti te reconozcan. Sí, efectivamente, esa ha sido la forma ahora como nos manejamos. Ahora ya tenemos procesos, pero claro, no fue un tema de la noche a la mañana, ¿no? Empiezas a escuchar a los clientes quejas y ahí es cuando dices, ok, hay que tomar cartas en el asunto. Ha habido muchas veces que vienen amigos y familiares y te dicen, no, todo está rico, todo está muy bien. Y te alegras, pero te das la vuelta, vuelves a la cocina y, y ya te desinflas. Y dices, ok, ¿qué más tengo que hacer? Ha habido veces que hay clientes que tienen quejas y dices, ok, o sea, tengo que poner cartas en el asunto y cómo mejoro esto, dónde es la raíz del problema y atacarle a esa raíz y ahí hemos mejorado. Nos comentaste que tuviste un crecimiento como la espuma. O sea, de un rato al otro empezaste a tener bastante gente, incluso abriste otras sucursales, y de ahí tal vez vinieron estas dificultades del crecimiento, de esa expansión que tal vez te generó. ¿Qué errores o desafíos aparecieron cuando ahí el negocio creció? ¿Qué es lo que tú viste que aparecieron que tal vez uno no estaba preparado para eso? No estuve preparado en el sentido que, te pongo un ejemplo, en el primer local todo funcionaba bien o creía que funcionaba bien y la fábrica no funcionaba bien. Entonces dejaba abandonado el local para ir a la fábrica o al centro de producción, funcionaba bien el centro de producción Y empecé a ver mal. y empezaba a funcionar mal el un local. Y así pasaba con el otro local, entonces me di cuenta que funcionaban las cosas solo cuando yo estaba. Entonces, obviamente no había un proceso, no había una persona encargada. Claro, te vas dando cuenta en el camino, ¿no? Entonces, como te decía al principio, hay que tomar cartas en el asunto y ser como honesto con uno mismo y decir, ok, esto yo no puedo, tengo que delegar. Y claro, también hay que tener ese ojo un poco clínico y buscar esa persona a la cual le encargas, ¿no? Ciertas tareas. También me ha tocado despedir, ha sido cosas terribles, terribles en el sentido que yo he creído que al despedir a alguien porque se lo merecía, te voy a poner un ejemplo. Una vez encontré a uno de los colaboradores bebiendo una cerveza. Le despedí y a los 15 días me llegó una denuncia del Ministerio de Trabajo. Por un despido injusto o algo Un así. un despido intempestivo. Yo creía que lo hacía bien porque no me parecía correcto encontrarle a alguien bebiendo en horas laborales y beber algo de local.
Claro, a la final te das cuenta que tal vez las leyes no están hechas como para los emprendedores y a la final, para resumirte el cuento, tuve que pagar La la indemnización. indemnización, cuando yo creía que era justo despedir a alguien, porque no era correcto beber en horas laborales. Y claro, era una indemnización enorme que me desestabilizó un montón, pero me hizo aprender. O sea, ahora ya lo veo como, gracias a Dios pasó esto para manejar mejor las cosas. Ahora viene un momento difícil, creo que fue para todos. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia fue súper complicada. Nosotros estábamos como en la ola, en la parte más alta, en la cresta de la ola, ¿no? En términos surfistas. Viene la pandemia, nosotros con 3 locales, un centro de producción, 24 colaboradores y claro, nos apagan las luces a todos, ¿no? Ya nos dejan salir a la nueva normalidad que se llamaba. Y claro, yo tenía una deuda de $50,000 entre empleados, salarios, proveedores. Estaba quebrado prácticamente. Entonces, con mi esposa, que siempre ha sido un apoyo, nos sentamos y me dijo, ok, hay que vender todo. Y lo vendimos como a precio de gallina robada, ¿no? Empezamos a vender el menaje de los locales de la fábrica y nos quedamos solo con un local y 2 empleados. Y claro, fue nuevamente empezar de cero, ¿no? Fue dificilísimo, creo que fueron 2 años donde todo el dinero que nos entraba era para pagar a todas las personas que se les debía. Negociar con las personas que salieron, porque había muchos empleados que decían, ok, la pandemia no es tu culpa, tampoco la mía, pero oye, tengo 3 hijos. ¿Qué haces en ese momento? Entonces, ok, toma. Había otros que nos denunciaban porque no podíamos pagar, no teníamos ese dinero. Decía, oye, hermano, lo siento, no tengo. Ok, está bien, no tienes, pero ¿para cuándo? Y así mucha gente nos golpeaba la puerta, oye, paga. Y eso que tú estabas en un sector estratégico que era de la alimentación, que podía ya a reactivarse tal vez un poco más rápido. No sé, no creo que se reactivó tan rápido. Para mí fue al menos 2 años para sacar un poco la cabeza del hueco en el que estábamos. Pero como te digo, también fue un tema de resiliencia, de actitud. Uno de nuestros lemas es amasando actitud. Y era así. A mí me tocaba hacer muchas veces de motorizado. Yo mismo iba a pie a hacer las compras y venía con las fundas cargadas al local y tenía que buscarme la vida para que el negocio no cierre. Y alguna vez alguien me dijo, oye, tú has pasado por pandemias, por muertes cruzadas, por crisis eléctricas, difícil que quiebres ahora. Entonces ahí estamos. Es que ese es el Ecuador, ¿no? O sea, el Ecuador tiene muchas variables. No nos vamos a quejar del país como tal, pero tiene variables que te vuelven que tengas un pensamiento muy, muy variable de muchas cosas, porque hablemos que de la teoría te puede decir, haz una planificación estratégica de aquí a 5 años. En el Ecuador es casi imposible porque no puedes tú prever que te vas a quedar sin energía de un rato al otro, Es correcto. que va a haber un paro que tal vez cambie el gobierno y la gente te destroce el local. No son cosas que realmente no tienes prevista. Y justo relacionado a eso, tal vez haya mucha gente que dice, tengo una buena idea, quiero emprender, pero dudo el hacerlo porque justamente a veces hay esa sensación de miedo de que algo pase por tantas cosas que se dan. Ahora, ¿cómo la gente podría romper ese miedo? O sea, ¿cómo lograr que la gente se decida a emprender? Yo creo que emprender no es para todos. Eh, el emprendimiento es una montaña rusa. Si no te gustan las montañas rusas, no te metas, ¿no? Em, en mi caso me ha servido mucho rodearme de buenas personas, como te decía antes, em, tener un plan y aunque a veces el plan falla o no se da como uno cree, pues siempre hay que tener la meta clara, ¿no? Y como a veces en mis competencias de triatlón lo digo, pues ya estamos aquí a darlo todo hasta el final, hasta que dure, ¿no?
Y eso ha sido un poco, al mío modo, la empresa que manejamos. Como te digo, tenemos 13 años en el mercado con altos y bajos. Y, y honestamente creo que el mejor consejo que yo podría dar desde de mi vivencia ha sido eso, rodearse de gente que sume. Cuando ves a alguien que no suma, pues le abres la puerta y muchas gracias, tan amigos como al principio. ¿Tú crees que el deporte también te ha ayudado a tener esa resiliencia para poder avanzar? El deporte me mantiene cuerdo. Soy apasionado a las largas distancias, a los deportes de resistencia y hay momentos en las carreras, llevas 4 o 5 horas de competencia donde tu ser ya no da más. Pero ahí es cuando tienes que convencerte de, oye, ya falta poquito, vamos a dividir esto en kilómetros. Entonces dices, bueno, si son 40 kilómetros la carrera, pues voy a dividir en tres. Y la última parte, al principio empiezas con las piernas, luego con la cabeza y al final es con el corazón. Y muchas veces en los altibajos del negocio ha sido así, empiezas con piernas, le metes mucho corazón a esto, pero luego hay un momento que la cabeza tiene que estar muy, muy centrada en lo que haces para que siga, para que siga el negocio y las carreras. Y eso es una analogía muy relacionada justamente a los negocios, porque eso es lo que pasa. A veces te ves ya sin piernas y es meterle el corazón para que las cosas justamente avancen. Y buscarse la vida como sea. Nosotros el negocio empezó vendiendo pasta artesanal, pero claro, a veces nos, nos dábamos cuenta que la aceptación ya no era la misma al principio, el cliente buscaba algo más. Entonces, ¿qué hacemos? Empezábamos a hacer focus con familias, los clientes más allegados y empezábamos ya a cambiar un poquito el menú. Y el menú siempre ha estado constantemente variando, pero con la base que empezamos, ¿no? Y eso también es lo bonito de esta empresa, que los clientes se han vuelto amigos y los amigos también se han vuelto clientes, ¿no? Y esa parte es hermosa. También me quedo con eso de lo que vivimos día a día. En otras conversaciones que hemos tenido, obviamente, hay gente que en algo relaciona un poco su carrera profesional a alguna actividad que está haciendo. En tu caso, obviamente, son bastante distantes. Pero, ¿qué es lo que te hubiera gustado aprender? Hablemos desde un tema profesional. Entiendo que si fuiste y seguiste piloto es porque te gusta también esa actividad. Pero, ¿qué te hubiera gustado aprender? Que tú dices de eso también, me hubiera gustado aprenderlo para lo que estoy haciendo actualmente. Me hubiese gustado muchas cosas. El tema de la gastronomía me apasiona. Me hubiese gustado tener una formación como, como chef, tal vez. Pero dentro de todos estos años me he dado cuenta que también el storytelling, por ejemplo, el marketing, hay algunas cosas que yo no pensaba, pero cuando estás en el negocio, cuando ya estás dentro de este ámbito, dices, ¿y por qué no estudié esto? ¿O por qué no? Entonces, claro, llegas y dices, bueno, voy a intentar formarme de alguna manera para atacar ciertas cosas del negocio, ¿no? Y seguirse capacitando Y seguirme continuamente. capacitando continuamente, correcto. Bueno, para cerrar, porque obviamente lastimosamente el tiempo en redes es bastante corto, si tú tuvieras que dejar una reflexión para quien hoy está emprendiendo, pensando en ya hacerlo, alguien que ya está a que solamente le den un empujón. Nos has comentado que una de las principales es estar con gente cercana, pero ¿qué idea o aprendizaje o consejo tú crees que puede darle clave para emprender? O sea, algo que en tu caso, porque sabemos que hay muchos casos, en tu caso tú dices, esto es lo que a mí me ayudó. Sabemos y nos has comentado que es rodearte de gente buena, pero dentro ya del negocio como tal, ¿qué es lo que tú crees que tú le podrías decir a la gente? Podría decirles que la planificación es importante. Antes de lanzarse al ruedo, investigar un poco el mercado, estar seguro de su producto, pero sobre todo ponerle actitud. O sea, la actitud es clave en todos los ámbitos de la vida. O sea, si estás con una mala actitud, no creo que llegues muy lejos. Eso básicamente y arriésgate. No tengas miedo. Y si tienes miedo, pues hazlo con miedo.
Sí, como mucha gente dice, puedes tener mucha aptitud, que es lo que fuiste aprendiendo, pero obviamente la actitud es la que marca que puedas dar toda esa aptitud que tú tienes. Claro, no hay más. Gracias Álvaro por compartir tu historia y tu experiencia, porque detrás de cada empresa no solo hay una idea, hay aprendizaje, errores, momentos difíciles y la capacidad de volver a empezar. Gracias por acompañarnos en Enclave Empresarial. Hasta la próxima.